Oye, amigo querido, Dígame. más allá de estar viendo acá, ¿usted ya sabe por quién votar? Aún estoy pensando. ¿Y asambleísta sabe por quién votar? No, ¿No sabe? no. Entonces le voy a recomendar el siguiente programa. Vamos y acompáñeme, porque a partir de ahora usted podrá ver a Paola Cabezas, Vicente Tayano y a Patricio Carrillo en un solo programa. ¿Un solo programa? ¿Ah? Vamos. Vamos. Turcafé es auspiciado por Vas, disfruta de lo simple. Hola a todos, bienvenidos a Tour Café. Hoy iniciamos también estos programas especiales también con asambleístas, candidatos a la asamblea. Y hoy abro con una mujer que tengo que confesar hace mucho tiempo quería entrevistar. Tiene una larga trayectoria, la hemos visto en la asamblea ya durante bastante tiempo, con una voz fuerte como las mujeres que me gustan, con las que se hacen escuchar, digo yo. Estemos de acuerdo o no, es importante tener figuras como Paola Cabezas en la Asamblea Nacional. ¿Cómo estás? Bienvenida. Al fin hemos materializado esta entrevista. Qué gusto, Catrina. En Sí. realidad yo estoy más feliz. Primero, gracias por esta oportunidad. Un poco con la voz ahí media... Full campaña. No tienes idea. Pasar de Cotopaxi a Guayaquil, de Guayaquil a Santa Elena, de Santa Elena a Esmeraldas y por ahí, bueno, la campaña continúa, siempre es bueno volver al territorio, a la gente. Yo amo esto en realidad. De la política, las campañas es de lo que más disfruto, porque se come rico, porque vuelves a abrazar a la gente, aunque yo soy las que hace territorio todo el tiempo, pero definitivamente la campaña es eso, estar muy cercano con la gente, refrendar ese compromiso, porque yo creo que la política tiene que ver de compromisos, de lealtad con la gente. Aunque últimamente critican el concepto de lealtad, pero yo sí creo que cuando un político se mete en estas líderes tiene que ser mucho más. Tú sabes que es importante lo que acabas de decir. La otra vez estaba conversando con Vicente Tayano, que también es un candidato a la Vicente, Asamblea, lo conozco. que de hecho viene después, que va a estar en este mismo programa, y él decía, ¿no?, que la lealtad, que si no hay lealtad en la política, y una persona que no es leal políticamente hablando, es imposible que sea un buen legislador y todo, porque al final del día, ¿cómo legislan? Tienes el voto, o sea, al final... Mira, son principios que vienen de casa y que tú los debes incorporar en la cotidianidad del trabajo político. Porque un político, primero, que es leal con sus principios, leal con su electorado, leal con su plan. Que todos sepan que todos vamos y inscribimos un plan legislativo o de gobierno en el Consejo Nacional Electoral. Pero si en el camino tú te diste cuenta, ups, no, ese no es el plan que quiero y me voy por otro lado, eso es de lealtad con el mismo pueblo. Entonces, a la larga, la lealtad es con tus principios, leales con tus amigos. Yo soy de las que, a pesar de que di un salto así cualitativo entre la comunicación a la política, yo tengo muchos amigos de la comunicación que los sigo conservando, con los que me tomo una cerveza de vez en cuando, con los cuales también me ponen cable a tierra, porque en ocasiones el poder también te marea. Aunque En tú ocasiones, no lo creas, bueno, en este país bastante, ¿verdad? Bastante. Entonces también es bueno volver a la tierra, volver a tus amigos de siempre, porque tú no dejas de ser, a la larga, un ser humano, un ciudadano, que sabes que tienes mayores responsabilidades que otros, pero que sin embargo es bueno estar con ese termómetro permanente de la gente para que no te vuelvas loco y seguir siendo leal con tu plan, con la gente. Paola, y es con los complicado, principios. es complicado. Hace poco te escuchaba que decías que en la Asamblea faltó comunicar, que se comunicó mal y que por eso se hicieron muchas cosas, pero no se supo comunicar. ¿Cómo se le explica a la gente, no? Porque esto es un tema ciudadano, digamos. ¿Cómo se le explica a la gente, más allá de que todos coincidimos que la Asamblea obviamente es necesaria, es un ente básico para la democracia de cualquier país, que se hicieron cosas positivas en la Asamblea, porque salieron con un 8% de aprobación. A la baja. 8% siendo bacán. Sí. ¿Por qué? O sea, ¿qué se va a hacer en la próxima Asamblea para que eso cambie, para que el concepto, para que la gente que está, que somos los ciudadanos que todos los días estamos viendo lo que está pasando en el país, en un país además tan convulso como Ecuador, en donde hay tantas realidades, hay tantos frentes políticos, etcétera? ¿Cómo se hace para convencer a la gente de que esta vez, a ver si es diferente? Mira, qué interesante tu consulta y tu pregunta, y esto para quienes nos están viendo ahora. Mira, los parlamentos en el mundo no siempre gozan de la mejor credibilidad y prestigio. Los parlamentos del mundo, si tú te pones a mirar, todos están con una evaluación ahí mínima. ¿Por qué? Porque la asamblea no hace obras, la asamblea no te lleva la carretera, la asamblea no es la que te da trabajo, digamos, en el sentido figurado de la palabra.
Pero cuando entendemos el Estado y los equilibrios y pesos y contrapesos que tienen las funciones del Estado, la Asamblea es neurálgica. Y ojalá los ciudadanos entendamos que a pesar de que la Asamblea haya tenido estos desequilibrios que no han permitido tener esa posibilidad de estar más cerca de la vida de la gente, es necesaria, es indispensable, porque es aquí donde se pone freno a los demás poderes del Estado, se le pone un alto para que el equilibrio sea completamente equitativo para todos. Sin embargo, yo coincido con eso. Como comunicadora de formación, yo creo que tú tienes que estar todo el tiempo haciendo y comunicando para que la gente sepa y entienda, a ver, ¿qué hace la Asamblea? Porque yo puedo entender que la Asamblea no hace obra, pero la Asamblea al final es un ente que viabiliza tal vez ciertas cosas. Pero el presidente saliente, Guillermo Lasso, ha dicho de que él ha mandado muchísimos decretos y que la Asamblea se los ha frenado completamente. Y eso te das cuenta que no es verdad. Durante el periodo legislativo de 2 años aprobamos 39 leyes, 39, y muy importantes muchas, que tienen que ver, por ejemplo, ahora con el tema de la producción, la ley para poner, digamos, regular el precio de la leche, porque los productores de leche han sido los más perjudicados. Pero esa regulación tiene años. Bueno, se la hizo ley ahora, y sin embargo es importante que se sepa que se aprobó la ley de la juventud, que pudimos aprobar también una ley muy importante que tiene que ver con la seguridad. Acuérdate que, mira, nosotros discutíamos leyes en la Asamblea sobre la seguridad, el presidente permanentemente decía, no nos apoyan, la Asamblea no aprueba leyes. 9 cuerpos legales que fortalecieron la ley de seguridad interna, el uso progresivo de la fuerza. Acuérdate que esa era la discusión, que los policías decían, nosotros no podemos trabajar porque no tenemos una ley. Cuando existía reglamento para eso, podían hacerlo, pero ahora dijeron, queremos ley. Perfecto, tienen ley. ¿Han cambiado las condiciones de seguridad en el país? No, porque no todo pasa por las leyes. Y ahí me voy a dar, digamos, esto puede ser contraproducente, pero o políticamente incorrecto, pero lo voy a decir. En el país existen más de 9.000 leyes. 9.000. Vamos a hacer un checklist y todas esas leyes se cumplen, son eficientes, nos dan en realidad la normativa necesaria para poder operativizar la política pública en el país. Bueno, eso también tenemos que decirle a la gente, porque todo el mundo llega con su agenda legislativa y ves ahí de repente que nos criticaron por el día del bizcocho, por el día de estas cosas. O sea, más que eso también, porque asambleístas se paran y se quejan del sueldo, otros que quieren ir a comer, otras personas que... O sea, la verdad es que ha sido unas que juegan Candy Crush, entonces realmente es como que ves legisladores que tú dices, no les interesa, o sea, están ahí, ¿por qué están ahí? Y mira, a veces también hay esta discusión que si los asambleístas deben ser abogados y no de otras profesiones, yo discrepo, porque obviamente es importante que la Asamblea tenga la representación real del territorio. No es lo mismo, y mira, hemos tenido largas... ¿Pero estás de acuerdo que no, que solamente sea necesario tener 18 años para llegar a la Asamblea? Mira, hay que prepararse. Hay jóvenes brillantes. Mira, el mismo municipio de Guayaquil tiene hoy una vicealcaldesa que bordea los 23 años. 22 años tiene Blanca, pero es una chica que se ha estado preparando. Bueno, entonces es momento de quienes quieran incursionar en la política, se preparen, y no importa la edad. No importa la edad, no. Mayor de edad, pero, por lo menos mayor de edad y que conozca. Pero es un tema, lo que hablamos al inicio, el tema de la lealtad, pero es un tema también de saber si yo estoy preparada para asumir un cargo como la Asamblea, porque yo, por ejemplo, Catrina, yo no soy preparada para asumir la Asamblea. Bueno, primero sí porque, o sea, siento que sería, o sea, no voy a ser tan vergonzoso como algunos seres humanos que han estado por ahí, pero me voy a sentir que no voy a aportar. Sí, porque al final tienes un montón de asesores, que el sueldo, o sea, hay muchas cosas alrededor que hacen que tal vez... ¿Estás de acuerdo en la cantidad de asesores que tienen los asambleístas? No somos muchos. Son 2 asesores por te voy a decir, por ejemplo, parlamentos como el colombiano tienen entre 15 y 20 asesores. ¿Y cuántos parlamentarios tienen? Tienen 2 cámaras. Ellos tienen cámara de diputados y tienen cámara de senadores. Entonces hay representación de los departamentos y hay los que elijan aquí a nivel nacional, como digamos que esos van a la Cámara Alta. Entonces, lo que te digo que los privilegios, si ustedes escuchan todo lo que hay en Colombia en cuanto a los privilegios que tienen los diputados, se vuelven locos. Tienen, por ejemplo, carros blindados, tienen seguridad policial. Nosotros no tenemos, por ejemplo, que eso hay mucha gente que no sabe. Nosotros no tenemos seguridad de ningún tipo, ni policial, ni privada, ni pública, ni privada, ni nada. De redistribución del dinero del Estado, porque realmente yo no creo que alguien pueda decir, no, está mal que los asambleístas tengan resguardo policial, sobre todo en el Ecuador que estamos viviendo hoy. En el Ecuador que estamos viviendo hoy,
es jodido que nadie tenga. Realmente muy cualquier difícil. persona que Es está muy relacionada difícil. con la política es muy difícil. Es muy Y ahí va difícil. mi siguiente pregunta, Paola. Tú también fuiste gobernadora de Esmeraldas. Hoy, ¿con qué ojos ves Esmeraldas? Con dolor porque yo no me he ido de Esmeraldas, Catrina. Yo vivo allí. Yo, al igual que muchos esmeraldeños, le seguimos poniendo el pecho a esa provincia porque Esmeraldas es un polo de desarrollo maravilloso que ha sido invisibilizado y abandonado por el Estado. Porque entendamos, lo que pasa con Esmeralda hoy es la suma de muchos desaciertos y cuando los sociólogos dicen en la parte de planificación, hablan de un elemento que si lo traducimos a Esmeraldas, tú lo puedes graficar allí, discriminación sistémica. El sistema establece prioridades y el centralismo se preocupa de Guayaquil, Quito o se preocupa de las grandes ciudades, pero se olvidan de las provincias de frontera. ¿Y cómo se hace? Por ejemplo, a través de la Asamblea o desde la Asamblea, ¿qué se puede impulsar para que eso cambie? Porque no pasa solamente con Esmeraldas, Mira, debe pasar con algunas otras provincias por del ejemplo, país. aprobamos la ley de desarrollo fronterizo, aprobamos también la ley que permita hacer inversión directa a Esmeraldas, porque tú sabes que Esmeraldas pasó por un terremoto y el terremoto devastó no solamente a ciertos territorios de la provincia, sino que también contrajo la economía. Entonces, son leyes, pero todo lo que pasa en el país en materia económica pasa por la voluntad del presidente. Y Catrina, hemos tenido 6 años de presidentes como Moreno, que dijo que se había construido la carretera que conecta con Mataje y Colombia para darle paso al narcotráfico. Las carreteras son desarrollo, por Dios. Las carreteras son vida y conexión con otros territorios, pero sin embargo un presidente de la República dijo en un medio de comunicación internacional que esa vía había sido construida para esos menesteres. Entonces es no entender que poblaciones como Esmeraldas, que es de frontera, que es limítrofe, necesita justamente legalizar sus pasos para que ahora sí evitemos que otro tipo de factores nos afecten y que más bien demos el salto cualitativo al desarrollo real que tiene la provincia. Paola, mucho se habla, y es un tema y es muy complejo lo que ha vivido, digamos, estos últimos 2 años del país en cuanto al tema político. Y la palabra que ha estado de moda es la gobernabilidad. Entonces, planteemos diversos escenarios. En un hipotético caso que Luisa no llegue a la presidencia y llegue cualquier otro candidato. Es sabido, y no vamos a ser tampoco mentirosos, que la RC va a tener mucha representación en la Asamblea. Eso ya lo sabemos, lo saben todos, así que no me digan después mañana, no me estén los troleando ahí como pendejos. Entonces, que es verdad, mejor hagamos las cosas Con tiempo. Con tiempo. ¿Están dispuestos, la RC está dispuesto a generar acuerdos, a dejar gobernar a un potencial presidente que no sea de la Revolución Ciudadana? ¿O siempre van a ser ese frente opositor que está contrarrestando y haciendo la contra? Catrina, siempre. Y mira qué interesante esta reflexión, porque es la percepción que tiene la ciudadanía en torno al rol de nuestra bancada dentro de la Asamblea. Te comento, yo fui la coordinadora que arrancó, la coordinadora política de mi bancada en los primeros meses. Yo estuve casi cerca de un año. Y aprobaron lo de impuestos con lo de Lazo. Que eso es otra de las... no se aprobó, no lo aprobamos nosotros. Eso ahí sería, ya vamos a tener un espacio para comentarte un poco el tema. Pero mira, no sé si tú recuerdas que iniciamos teniendo diálogos políticos con todos los sectores. Es más, hubo una reunión, una conversación entre los líderes de las organizaciones políticas más importantes de la Asamblea para ponerse de acuerdo justamente en la decisión de elegir autoridades. Que eso daba paso justamente a generar esta gobernabilidad que el presidente de la República necesitaba. Acto seguido, el presidente no solamente traicionó esa reunión, sino que traicionó al Partido Social Cristiano, que fue el que lo ayudó a llegar a la presidencia de la República, y empezó una arremetida brutal, que yo creo que parte del desprestigio de la Asamblea es haber puesto a Guadalupe Llori de presidenta. Yo creo que ahí fue el primer gran error del presidente, que no lo van a reconocer nunca, porque cuando se dieron cuenta que era un error y ya estábamos yéndonos por el caño todos, intentaron dar la vuelta, buscar mecanismos de conversación con otros sectores, pero Catrina, nos han dicho de todo, narcopolíticos, y a cada rato era muerte cruzada, cuidadito y se meten conmigo porque los mando a su casa. Era como la amenaza, Entonces, era una que le haces al amenaza hijo, te voy a permanente. castigar, te voy a castigar. Entonces, mira, está bien, por el país todo.
Y ya que tú me preguntas de estos escenarios por el país todo, Catrina, porque a la larga, si bien nosotros llegamos con un plan legislativo, con un plan de gobierno, creemos que Luisa González es la persona que en este momento, en la coyuntura que el país tiene, necesita una presidenta, primero que conozca de lo público. Y yo no quiero, y que esto no suene contradictorio, yo no quiero desmerecer a ninguno de los candidatos que están en la papeleta, porque a la larga, en democracia, tú vas, miras el plan y eliges al que se ajusta a tus necesidades. Pero lo que pasa entre los demás candidatos y Luisa es que conocemos lo público. Yo creo que hay que honrar la carrera del servicio público. ¿Y qué se va a hacer en estos 18 meses o 15 meses aproximadamente? O sea, estamos entre 16 meses, 14 meses por ahí. Porque el tema que todo el mundo habla es la seguridad. O sea, en este país nadie se siente seguro. Nadie. Tú le preguntas a cualquier persona y nadie se siente seguro. En cualquier momento algo te puede pasar, te pueden secuestrar, te pueden matar, te puede llegar un tiro de no sé dónde, te pueden robar. ¿Qué es lo que se va a hacer? La Asamblea, ¿qué puede hacer en estos 15 meses? Porque un factor muy importante también de esto es el Poder Judicial. Totalmente. ¿No? Si el Poder Judicial sigue como está, es imposible que esto cambie. Y es una realidad, aunque son poderes completamente distintos y no se debería de uno anteponer al otro ni meterse, ¿no? Pero la realidad, Paola, con la mano en el corazón, en 16 meses, ¿qué se pueden hacer y qué van a hacer los en tu bloque? Bueno, primero, no faltan leyes. Que eso, por favor, no empiecen con el tema de las leyes, porque no faltan leyes. Si de repente hay que hacer alguna reforma al COIP para, digamos, intensificar o poner mano dura en algunas leyes, o más que leyes, en algunos tipos penales que son necesarios para nuevos delitos, por ejemplo, el tema del terrorismo, que no estaba contemplado en nuestra ley o en nuestra Constitución, pero entendemos que ahora, con esta nueva configuración de formas de delinquir, no hay que dejar de ponernos de acuerdo entre todos que el terrorismo sí está siendo, digamos, una de las formas en que se han organizado estas bandas y que hay que tenerlo. Por eso, en las reformas que hicimos, está contemplado el terrorismo. Se puede eso ya tipificar en el COIP. Si tenemos que revisar eso, pero no son falta de leyes. Hoy lo que se necesita es reinstitucionalizar y devolver lo que desbarataron. Mire, no se puede gobernar con el retrovisor y con odio, porque como quiero que olviden a Correa, no le hago mantenimiento a las carreteras, mando al traste las escuelas del Milenio, no hago ningún tipo de intervención en los hospitales y tenemos lo que tenemos. No, lo público, al menos la Constitución es clara, tú tienes que garantizar salud y educación de calidad. Yo coincido contigo. Entonces, que no se puede gobernar con odio, pero el hecho de las carreteras y las escuelas, como tú acabas de decir todo el tema, ¿cómo se antepone con el tema de seguridad? Pero es que no es menos importante. Y mira qué importante lo que tú planteas. Porque si bien es cierto, la seguridad tiene que ser aportada desde la institucionalidad con inversión, lo ha dicho Luisa, vamos a devolver el Ministerio Coordinador de Seguridad, que es el que hacía el control de todas las instituciones de seguridad. Y ojo, tiene que ser dirigido por un civil. Yo conozco a militares y policías valiosos que se juegan por su país, pero hay de los otros. Todavía no sabemos los narcogenerales dónde están. Todavía no hay que poner el dedo en la llaga, Catrina. Nuestras instituciones de seguridad están podridas a la interna. Hay gente que se la juega, pero sin embargo, con esto creo que es importante que también le demos la fuerza que requiere el Ministerio de Justicia, porque no solamente hay que hablar de las cárceles, de los presos y de todo lo que representa el sistema penitenciario, hay que pensar en un real sistema de rehabilitación, y eso es lo que se debilitó. O sea, nadie dice... El Ministerio de Justicia que no existe. Que no existe y que lo hay que devolver. Mira, todo funciona con institucionalidad, con responsabilidades y con recursos. Entonces nadie se hace responsable. El tema es que aquí no hay responsable de nada. Entonces la institucionalidad es fundamental en ese sentido. Y lo ha dicho Luisa, si queremos dar grandes pasos en materia de seguridad, es que la institucionalidad funcione. Y con esto concluyo sobre el tema de seguridad. Hay que abordar las causas, porque todo el mundo está hablando de las bandas, todo el mundo sabe el diagnóstico, de dónde operan, dónde están, los nombres, lo saben todo. Hay medios de comunicación que ingresan a las cárceles a hablar, porque les dan hasta plataforma a quienes están dirigiendo las bandas. O sea, en eso nos hemos convertido. Pero ¿qué están haciendo? ¿Qué está haciendo el gobierno? Si tiene inteligencia, si tiene el diagnóstico, sabe de dónde operan, no hacen nada. Pero hay que ir por las causas. Y las causas son la pobreza. Las causas son las desigualdades. Mira, esto a mí me rompe. Te emputa, dilo, sí, nomás estamos en... Esto me rompe. Porque tú crees que un niño de 14 años, que en este momento es sicario, se levantó un día y dijo, yo sueño ser sicario. No, Catrina.
En Esmeraldas hay 100.000 chicos que no estudian, 100.000. Somos una población de más de 600.000 habitantes. 100.000 chicos entre primaria, secundaria y universidad no estudian. La pandemia golpeó a Esmeraldas terriblemente y aparte, quien se quedó ahí a ponerle el pecho, ya sabes lo que están haciendo. Las vacunas, las extorsiones. Hoy por hoy, a nivel del país, las muertes violentas están entre 24 muertes violentas por 100.000 habitantes. En Esmeraldas estamos en 54 muertes violentas por 100.000 habitantes. La política de la muerte. Entonces yo te voy a hacer una pregunta para que tú entiendas de lo que estamos hablando. Cuando no hay absolutamente para dónde ir, aparece esta economía subterránea o los que financian estas grandes bandas y dice, tranquilo, vente muchacho, yo te formo, yo voy a ayudar a tu mamá, le vamos a dar la medicina, te doy comida y vente para acá y ves lo que está pasando. Entonces, si algo tenemos que hacer es abordar esas causas, porque la mayoría, y desafortunadamente, la pobreza se criminaliza en este país. La pobreza tiene color. La pobreza está ubicada en los sectores urbanos marginales. Y por eso yo te hablo también de la discriminación sistémica, porque Aquiles también tiene que poner un dedo en la llaga sobre las inequidades de Guayaquil. Porque sí, el modelo exitoso nos mandó a los que viven en el sur, en los Guamos, en Nigeria, en Esmeraldas Chiquito, allá donde hay los grandes problemas. Pero en el tema de Aquiles, este reordenamiento de la ciudad va a permitir exactamente. Porque se va a redistribuir la ciudad, según lo que yo he leído, tengo entendido, en distritos y ahí nos vamos a dar cuenta de la equidad. Allí te vas a dar cuenta de la equidad, de la inversión. Hay que invertir con equidad y con rostro y poniéndole énfasis porque este país, cuando hablamos del racismo, que existe, el racismo sistémico está en las decisiones de Estado. No es casualidad que cada vez que el Estado desaparece, que la mano del Estado desaparece, son justamente los territorios donde viven los indígenas, donde viven los afrodescendientes, en donde se agudizan mayormente las inequidades, la falta de Estado, la falta de todo. Paola, hablemos de un tema que compartimos y es una causa común, el tema del aborto por violación, una ley que el presidente vetó. O sea, medio veto, no me acuerdo cómo fue el tema que fue. Que además Luisa tiene una postura distinta. Y es un tema que se tiene que seguir hablando, es un tema que insisto, salud pública. La semana pasada yo también lo escribí, salió en un medio de comunicación. 1921 niños entre 10 y 14 años dieron a luz. 10 y 14 años. A ver, señores, he tenido tantas discusiones con gente que me decía de que las niñas a veces consienten sus relaciones sexuales. Una niña de 10 años y de 11 años no consiente ninguna relación sexual, en todo caso, sea lo que sea. Es una realidad y es un tema que se toca todavía muy a la ligera. Es un tema donde parece ser más importantes los puntos de vista morales religiosos en un país laico, ¿no? ¿Cuál va a ser la postura de la RC si es que Luisa llega a la presidencia teniendo esa postura mucho más conservadora? En tu caso particular, porque entiendo además que es un tema muy personal. Pero yo te voy a contar una infidencia rápida. Yo soy una feminista en construcción. Todos los días aprendo. Todas somos feministas en construcción. Yo soy una feminista en construcción. Yo vengo de una familia cristiana evangélica. El primer gran reto que tuve para poder hablar abiertamente de este tema fue en mi casa. En mi casa somos 7 hermanos, 5 mujeres, 2 hombres. Matriarcado, eso es matriarcado. Matriarcado total. Mi madre es madre soltera, cristiana, y es increíble que siendo ella quizás la primera feminista en mi vida que me dio, diga, esas primeras enseñanzas para que tú puedas... Yo soy la mujer que soy gracias a mi madre, una mujer fuerte, trabajadora. Tuvo 3 compromisos. Mi mamá era de las que, mira, tú no funcionas, te vas, vamos. Sí, y somos fuertes, en mi casa somos fuertes porque mi mamá ha tenido una influencia muy importante en nosotras. Sin embargo, ese debate no se daba en la casa porque mi mamá cree que la mujer que preña pare. Sin embargo, cuando ingresé a la política y empezamos a leer, empezamos a informarnos, empezamos a mirar al Ecuador en la realidad, Catrina, no es posible que nosotras nos quedemos calladas frente a una situación como esta. ¿Y sabes cuándo yo decidí hablar más fuerte, duro y convencerme que lo que estaba haciendo es lo correcto? Cuando mi sobrina de 14 años, estábamos en una discusión en la casa hablando justamente sobre esto, porque cuando yo te vine la primera vez en la asamblea sobre el tema, en la iglesia de mami le decían, ¿qué pasó con su hija, doña Paulita? ¿Cómo se le descarriló a esta muchacha? ¿Qué está diciendo en la asamblea? En la iglesia de mi mamá.
y estábamos reunidos en la casa y mi sobrina de 14 años nos escuchaba discutir y ella, después que terminó toda la discusión, se me acerca y me dice, tía, tú sabes que yo creo en Dios y nunca voy a dejar de creer en Dios, pero si a mí me violan, yo no quiero tener el hijo de un violador. Ese día me rompí, Catrina, y ese día me fui con todo, porque a la larga uno legisla en este país para niñas como mi sobrina, que quiere una oportunidad si en algún momento una situación como esa de lo que estábamos hablando, siguiera. de la desigualdad, De las y la desigualdades, inequidad que hay, inequidades. Pensar de que tu realidad es la única No, realidad no. es realmente Es egoísta, totalmente. es violento, siempre lo digo. Totalmente. La indiferencia es violenta. Totalmente. Entonces, a mí sí siento, como feminista en construcción, al igual que tú, que sí falta esa más representación. A veces siento que como que hay cierto temor, o que el tema sale cuando se pone de moda, No. y cuando quiero ganar adeptos o quiero que me entrevisten. Y mira, y seguramente nuestras posiciones, siempre discutimos esto. ¿Esto trae votos? Mira, yo no sé si traigo o no votos, honestamente. Es que ese es el tema. No No sé, importa si traigo o y no yo votos, no el voy a tema es discutir. lo que necesita la sociedad, el país. O sea, las niñas de este país, las niñas que la mayoría son violadas por círculos cercanos. Así es. Que una vez que son violadas por círculos cercanos, es decir, padres, abuelos, hermanos, primos, porque eso es lo que pasa. Así es. ¿No? Automáticamente pierden la oportunidad de estudiar. Automáticamente Cambian sus planes de vida, todos totalmente. los planes de vida están condenadas lamentablemente a vivir en círculos de violencia y pobreza, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y mira, tú me preguntabas algo sobre la RC. Mira, hoy hay que reconocer que la sociedad evolucionó y que la Porque sociedad va por Rafael encima. Correa, porque Rafael Correa tenía una posición completamente en contra del tema. Ha ido cambiando, sigue manteniendo la misma posición, Mira, Rafael es un les da hombre- libertad para... No, mira, lo que pasa es que más allá de la posición de Rafael, que es pública y conocida, yo creo que los partidos políticos tienen en su momento que también sintonizarse con la sociedad. Y la sociedad evoluciona, hay causas reales que mueven a la gente más allá de la ideología. Yo creo que sí, un político debe tener clara su ideología, pero también tiene que entender que vivimos en una sociedad en donde hay causas que mueven a la sociedad y nosotros no podemos abstraernos de ello. Que en la Revolución Ciudadana no hay feministas, por supuesto que hay, existimos, estamos, no nos vamos a ir del partido. El partido en algún momento tiene que definirse feminista porque somos feministas. Y es rico. Mira, a mí me encanta esta discusión que estamos dando a la interna con muchas compañeras valiosas de las que aprendo. Yairén, Gisela, que son mucho más jóvenes que yo, pero que a mí me nutren permanentemente y me encanta poderlas tomar de la mano. Porque a la larga también somos mujeres diversas. No podemos pensar el feminismo desde una visión también elitista que existe. Pero El por supuesto. feminismo es interseccional, no es lo mismo ser una mujer negra que vive en Telembí a horas de lancha en Esmeraldas, a una mujer que vive en Guayaquil, que seguramente su cercanía con las inequidades de género tiene que ver con el trabajo, con la violencia verbal o lo que nos pasa a nosotras en la política, con la violencia política. Hay otras violencias de Estado, violencia ginecostétrica, violencia a la no atención médica. O sea, y es más, yo cuestioné la ley. Yo dije, yo sé que estamos abordando este tema, pero a mí me preocupa porque la ley también termina siendo elitista, porque la ley va a permitir que las mujeres que están en las grandes ciudades, que tienen posibilidad de ir a un hospital, que medianamente puedan ser atendidas, van a tener acceso a ese derecho a interrumpir su embarazo. Pero seamos honestos y reales. Una mujer negra que tiene que tomar una ranchera o una lancha y llega al primer subcentro donde hay un solo médico, y si ese médico decidió hacer objeción de conciencia. No solamente Es eso, la realidad. pero esa ley también pone de que, según lo que tengo entendido, que el presidente Lazo había puesto, cuando la recibió, me río porque de verdad que No, me sí, parece sí. inconcebible, que había puesto que tenía que haber una denuncia. O sea, si no existía una denuncia. Entonces yo digo, no se entiende No, el tema no. desde la revictimización. No entienden. No se entiende que, ¿cómo una niña Y una va niña a poner rural. una denuncia? Por Una eso, niña rural, rural. violada por el papá. O sea, que el mismo papá la va a llevar a poner la denuncia. Catrina, cuando estábamos haciendo... Es que yo, la verdad, eso sí es que me cabrea. Es que yo, la verdad, no entiendo cómo es posible. Seguimos en la burbuja. Sí, y mira, para no... Me cabrea, de verdad. Para que perdón. no pienses que me estoy sacando el quite. Mira, más allá de lo que es público sobre las creencias de Luisa, yo creo que hay que hacer en este momento
entre las mujeres, porque ya es ley, primero empecemos por eso, ya es ley. Y más allá de la posición de la presidenta, que es abogada. O sea, ella es ha ley sido- que una mujer no puede ir presa por abortar, por violación. Eso es ley. Eso es ley. Y eso creo que es un gran paso, que todavía hay que ir construyendo, pero lo que te digo ahora, que si bien el debate político se quiso llevar por ese lado, mujeres del país, hoy lo que pasa en el Ecuador es mucho más grave, porque no solamente ganamos menos, no solamente las mujeres luego de la pandemia fueron las que más se quedaron sin empleo, las que perdieron su empleo adecuado, las que han tenido que subsistir en esta economía de supervivencia vendiendo pescadito frito, bisutería, poniéndose creativas para ayudar a la economía de la casa. Eso no es trabajo, eso no es digno. Entonces hay que hablar de trabajo digno, hay que hablar de economía del cuidado, hay que hablar del Sistema Nacional de Protección a Víctimas de Violencia de Género. Las mujeres no matan en este país porque Lazo se va en su espalda llevándose todas las muertes violentas, más que muertes violentas, muertes por femicidas en este país, en donde no hicieron absolutamente nada. Y esa es responsabilidad de este gobierno que no quiso ponerle $1. Haber hecho el Ministerio de la Mujer sin recursos, sin técnicos, sin que puedan abordar la real política pública para las mujeres. Entonces, mujeres del país, feministas, no feministas. Hoy tenemos la oportunidad de sentarnos con una mujer que al igual que nosotras también ha sufrido... Porque también todas nos sentimos como que medias engañadas cuando en campaña el presidente Lazo se había comprometido a dejar que iba a gobernar para el país y dejar sus creencias en la casa. Entonces, como debe de ser, porque cada uno es libre realmente de vivir su vida como quiera. Totalmente. Ojo con eso, ¿ah? Cada uno puede pensar lo que quiera, vivir su vida como quiera y creer en quien quiera, o no creer también, Así ¿no? es. Pero cuando estás en un país tan desigual y tan, o sea, con tanta Sí, inequidad como totalmente. este país, y tan diverso, y tan chico también, entonces eso se hace, parecería que es más fácil, pero no. Es más complejo porque es pequeño, está lleno de violencia, hay todas las razas, tenemos todas las... Todo. Tenemos absolutamente todo. Ecuador es un país que tiene todo en todo sentido. ¿Se puede creer? Se puede, y te lo estoy... Mira, yo fui una de las primeras cuando empezaron los ataques virulentos y sin ningún tipo de propuesta en contra de Luisa. Yo fui una de las primeras que dije, sí, yo soy feminista, feminista negra. Yo estoy completamente quizás en otra vereda en torno a muchos de los temas que discutimos dentro de la Asamblea, pero compañeras, somos mujeres. Y aquí la discusión no solamente pasa por la interrupción del embarazo en casos de violación. Hay que hablar de políticas públicas para las mujeres, pero en serio, Claro. en general. O sea, hay que evitar eso y eso, a ver, hay que atacar el problema no solamente del hecho que sucede, sino lo anterior. No. ¿Por qué llega a suceder eso? Hay que trabajar en una las política causas, pública, en la educación, en exactamente. el empleo, en el acceso a oportunidades, Totalmente. en el La poder educación, informarte. O sea, la misma educación. Es un tema que tiene tantos años y que realmente, como tú dices, después de pandemia hemos retrocedido 30 años en pobreza, se ven en los supuesto. últimos números. Es bien complicado. Paola, ¿por qué la gente tiene que darte el voto? Bueno, más que darme el voto a mí, yo creo que también es refrendar el trabajo que hicimos en equipo. Yo creo mucho en el trabajo de equipo. Si bien, y te voy a contar esto que no es menos importante, en la legislatura anterior fui la única mujer negra, de 137, fui la única. Yo llevé, porque sabes una cosa, yo recién me enteré que era negra en política. Ah, sí. Sí. A ver, cuéntame eso. Yo recién me enteré que era negra cuando estaba en política, porque mira, quizás la gente se acuerda de la Paola que tiene haciendo política desde hace unos años atrás, pero quizás mis logros personales como mujer, mis logros personales y profesionales los he hecho como mujer negra. Fui la primera presentadora de Noticias Negras en este país. Con mi voz le di vida a muchos comerciales de televisión. Eso era lo que yo hacía. Fui voz institucional de un gran canal acá, no sé si se acuerdan de RTS, que hizo un cambio institucional y tenía una mujer. Fui la primera mujer que le puso voz a un canal de televisión. Y todas esas cosas las hice como mujer negra, como mujer comunicadora profesional. Y todo el mundo decía, qué bien, Paola. Y tengo grandes amigos que recuerdan esa época y que me valoran y que me respetan por la profesional que soy. Pero llegué a la política y resulta que nada de eso importa. Porque cuando no están de acuerdo con mi opinión, negra tal, negra piojosa, anda, peínate, vende cocada, y te reducen. Mira, afortunadamente nosotras
Y ahí por eso digo, soy una feminista que todos los días también sabe que tiene que mirarse al espejo y que tiene que tomar fuerza porque a través de mí se ven también muchas otras niñas sobre todo. Cuando decidí también optar, tener mi cabello así, porque no siempre lo tuve así, cuando estuve en la televisión me pidieron obviamente que me alase el cabello, porque las marcas, porque la imagen, y esas son cosas, Catrina, que también son políticas. ¿No? Y Yo hago discriminación, política, además, racismo también. yo hago política hasta con mis uñas. Yo hago política con todo lo que represento, porque a la larga yo soy también un partido político, si el término cabe. Cuando hay pobreza en mi gente, en mi territorio, cuando es Esmeraldas la capital de provincia más violenta del mundo, cuando hay racismo, cuando hay violencia policial contra los negros, cuando hay racismo real, también tú entiendes que hay una razón de ser para hacer política. Y perdón si me quiebro, pero también decidí llevar mi agenda como mujer negra a la asamblea y hemos logrado grandes cosas. Entonces, por eso, porque también yo creo que deben haber voces diversas en la asamblea. Hemos encontrado aliados, pero no siempre es fácil, porque la violencia política sigue estando ahí. ¿Y qué ha sido lo más difícil? Mira, el hecho que un día alguien no estuvo de acuerdo con algo que yo dije y puso un perro y le puso un perro negro, le puso mi cara al perro. O sea, no hay de todo, y en las redes sociales cada vez que te quieren disminuir y limitar es muy duro, y que vengan de políticos. Pero creo que no hay mejor satisfacción que vengan de políticos. Que llegues a tu casa, a tu tierra, con tu gente, y de repente te encuentres con una niña que tiene 10, 11 años o 12 años y que sueña, que tiene sueños como cualquier niña, y de repente sienta de que por el lugar donde está no los va a poder cumplir, pero de repente te mira y dice, yo puedo ser ella. Y sí, y por supuesto, entonces también es saber que tenemos la responsabilidad de ser el camino para las que vienen. Porque también hay que reconocer que socialmente a nosotras nos establecen espacios. Las mujeres negras pueden ser modelos, cocinan muy bien, a la alegría, el baile, lo que sea, pero no políticas. Porque también en política esos espacios de pero poder esas son cosas que tenemos que ir rompiendo y se van rompiendo, y de hecho tú la estás y yo rompiendo. estoy completamente clara del rol que tengo que cumplir aquí. Y aparte que también disculpa, pero también podemos bailar, cocinar y todo el tema. Todo lo que sea, pero Sí. también dirigir un país, Obviamente. también ser asambleístas, también ser gerentes de empresa. Y podemos ser empresarias y todo el tema. Exactamente, todas esas cosas. Por eso te digo, hay que ir cambiando esos estereotipos que también socialmente se construyen, porque todas las mujeres pueden ser capaces de hacer lo que sean. Y sobre todo esto va para las niñas jóvenes, para las niñas que de una u otra manera pueden, insisto, verse reflejadas en mujeres como tú, o en mujeres como yo, o en mujeres que también están haciendo historia. Entonces, si bien yo hablo de un proyecto colectivo, pero si piensan en Paola como voy a dar ese voto de confianza, es porque también es necesario que la asamblea esté representada por la diversidad de este país. Este país va mucho más allá de espacios territoriales que están siempre representados en la asamblea. Yo creo muchísimo que deben haber mujeres, liderazgos populares, urbanos-marginales, mujeres indígenas, montubias, deben haber mucho más, porque solamente así tú te empapas de lo que es en realidad el Ecuador y entiendes que tienes que legislar para todos, que hay que generar leyes para todos, no solamente pensando en la economía desde la visión de un banquero, sino pensar en la economía popular y solidaria de las mujeres que cosen, de las costureras que proveen al Estado, de los maestros, constructores o de las mujeres que también tejen. Este país es diverso y necesitamos entender también toda la economía, la sociedad, desde esas importantes diversidades que también contribuyen a la economía social de este país. Así que mientras, digamos, mi voz sirva para eso, cuenten con una aliada y por eso tienen que ir y poner el votito. Nos vamos a ir a un corte, pero voy a venir a jugar un jueguito con Paola ahí rapidito a ver qué tal nos va. Estamos acá. Este juego es sencillo. Una palabra por foto que ve. Ok. Ya, va. ¡Ay, no! Impostor. Vea eso. Sáquenlo. Ay, Dios Hay mío. silencios que hablan. Siguiente foto.
De Candy Crush. Candy Crush, ya, ok. El líder. Oigan, pues una foto bien joven de Rafael Correa. Guapísimo. Sí. Esta foto... Está guapo el presidente. Chamanga, ya. Fraude democrático. Fraude democrático. Traidor. Es que no ha sido tan difícil. Pero esos silencios, ¿no? Las preguntas. Y ¿qué cosa respondo? Paola, ha sido un gusto conversar contigo. Espero que esto se repita. Por favor. Que cuando llegues a la asamblea podamos tener estos espacios de conversación. Siempre he dicho que la información es primordial para el desarrollo de cualquier sociedad. No importa si estamos de acuerdo, si estamos en desacuerdo, si a usted le gusta la entrevista o no le gusta la entrevista, si está de acuerdo con Paola, conmigo, si le caigo bien o mal. No importa, lo importante es que escuchemos, porque la única manera luego de generar debate es estando informados, porque es muy fácil opinar desde la ignorancia o dar juicios de valor desde una red social. Es importante entender el Ecuador en el que vivimos, es importante entender la importancia de la representatividad diversa de este país. Y ya es hora de que maduremos democráticamente también y demos espacio a todas las voces. Todas las voces, a todos los lados, y que construyamos un país, no destruyamos lo que tenemos. Y me quiero quedar con eso, porque miren, el país últimamente se ha polarizado mucho. Y el odio nos ha hecho intolerantes, no tenemos capacidad de conversar, de hablar. No siempre vamos a estar de acuerdo en todo, y ténganlo por seguro que la idea tampoco es esa. Pero qué rico además no estar de acuerdo. Pero es lindo poder vivir en diversidad, pero reconociendo también la valía del otro. Si hay algo que nosotros también entendimos es que el odio le ha hecho mucho daño a este país, y hoy necesitamos reconciliarnos, aún siendo diferentes, porque cuando hay gente que se está yendo del país porque no encuentra quien responda a sus sueños, a sus necesidades, cuando hay mujeres que también son violentadas, niños que no tienen un futuro, cuando nosotros hay desempleo, inseguridad, sabemos que tenemos que hacer un acuerdo, un pacto ciudadano para hacer un mejor país para todos. Yo no me imagino que la gente se vaya, inmigre y diga ya no puedo más en Ecuador. Yo creo que vemos muchos como tú, como otros emprendedores, que a pesar que está duro, se quedan. Hagamos este país mejor para que la gente se quede. Ecuador siempre ha sido un país de gente luchadora, guerrera, y donde nos encontremos, desde la política, desde los emprendimientos, desde los empresarios. Yo creo mucho en el empresario serio, que paga sus impuestos, que respeta los derechos de los trabajadores, que no los precariza. Yo creo también en ese país diverso, en donde tenemos la posibilidad de vivir con respeto. Hoy la política también nos invita a hacer un voto de amor, porque tenemos que elegir por la vida. Si hoy seguimos odiando, vamos a seguir incrementando esa política de muerte, y todo gobernante gobierna para la vida. Entonces vamos a apostarle a ese Ecuador de la vida, del amor, del encuentro, así seamos diferentes. La idea no es cambiar, porque al contrario, tú tienes que ser muy respetuoso y luchar por tus convicciones, tienes que ser leal contigo mismo, pero eso no implica que descalifiques al otro, que odies al otro, porque la política del odio ha terminado dejando por fuera a muchísimos, y hay que trabajar para que nos unamos todos. Y que repitamos el mensaje, porque cuando sintamos que hay momentos que ya no se puede más, siempre se puede más. Siempre se puede. Es un país maravilloso, yo siempre lo he dicho, ya soy ecuatoriana más que chilena, más que peruana, más que Siria, más que todo, pero al final del día este país es maravilloso. Y bueno, depende de nosotros. No solo es el sistema, de hecho no es el sistema, es la gente que lo hace. Entonces, si nosotros empezamos a darnos cuenta y empezamos a debatir y estar bien, vamos a avanzar. Muchas gracias, Paula. Mucho éxito en toda tu gestión. De verdad, gracias. Me encantó esta conversación. Qué rico que te hayamos podido conocer un poco más. Y nada, pues este espacio para lo que sea siempre productivo para el país. Mucha suerte. Gracias. Gracias a todos. Besos. Nos vemos. Seguimos acá en Tour Café, y ahorita, en este momento, está conmigo al lado uno de los representantes más leales y más permanentes del Partido Social Cristiano, que ahora regresa a la Asamblea luego de haber estado en ella en el gobierno de Lenín Moreno, que tampoco era muy linda la Asamblea, que digamos que no pensábamos que iba a haber una peor, pero siempre se puede estar peor. Vicente Tayano está aquí. Buenas tardes.
tardes. Gracias, Catrina, por la invitación. Qué gusto estar hoy contigo conversando, seguramente de temas importantes. Un abrazo para quienes siguen la entrevista. Vicente, ¿por qué de nuevo la Asamblea? Porque lamentablemente la Asamblea tocó fondo, una Asamblea totalmente desconectada de los verdaderos problemas de los ciudadanos. Y porque el problema no está en las instituciones, Catrina, está en las personas. Y quienes tenemos la experiencia, la capacidad, la formación para trabajar en los problemas de los ciudadanos, tenemos que ocupar los espacios. ¿Por qué te fuiste de la Asamblea anterior? Bueno, tuve una gran oportunidad. Vine a Guayaquil a colaborar en un tema importantísimo que, dicho sea de paso, aún sigue siendo una deuda pendiente. El tema de trabajar en movilidad sostenible, de que se genere rutas para usar bicicleta, no solo para distraernos, sino también como un medio de movilización permanente, para que la ciudad pueda poner en marcha esa gran apuesta a tener buses y taxis eléctricos. Fue un periodo corto, pero un periodo en el que hicimos cosas interesantes. ¿Te han llamado otros partidos? Muchos. ¿Y por qué sigues en el PSC? Varias cosas. Primero, por coincidencias con lo que el partido piensa y defiende históricamente. Por ejemplo, mano dura contra la delincuencia, generar espacios, fomento a la productividad para que se generen plazas de trabajo y para que también vengan divisas al país. Y también por coincidencias con Nebot, pero sobre un tema que es importante, la lealtad, Catrina. Yo estoy acá por lealtad. ¿Y por qué? Porque he tenido muchas oportunidades, he sido parte de un proceso de formación. Yo vengo de un proceso de formación. Yo he escalado todas las posiciones en el partido, desde dirigente de base, desde dirigente de las juventudes, haber podido crear junto a Josué Sánchez una escuela de capacitación y formación política que hoy tiene candidatos en todo el país. Fui concejal, fui secretario municipal, fui legislador. El partido a mí me ha formado y me ha dado oportunidades. Y la lealtad es un tema que no es negociable, al menos para mí, en la vida personal, con tu familia, con tus amigos, y menos aún lo puede ser negociable en la política. Dicen, bueno, yo también a veces pienso lo mismo, que el PSC se ha venido ya perdió Guayas, que era su batalla, ¿no? Guayas, Guayaquil. Tú te mantienes ahí, se dice de que fue el partido también que llevó a que el gobierno se quedara completamente solo, que no deja gobernar, etcétera. ¿Cuál es tu visión del tema? ¿Crees que el Partido Social Cristiano está muriendo? No, a ver. Han habido muchas deserciones, ¿no? Catrina, el PSC es un partido que tiene 72 años de vida. Es una estructura que tiene organización y presencia en todo el país. Y a lo largo de todos estos 72 años se han dado momentos altos y bajos. Hemos ganado elecciones y hemos transformado para bien ciudades y la vida de personas. Se han perdido elecciones y lo que pasó en febrero para mí es una gran oportunidad. Una gran oportunidad de repensar, una gran oportunidad de corregir. ¿Crees que se cometieron errores? Bueno, definitivamente. Y la autocrítica es importante no solo para el PSC, sino para quienes están en el quehacer político. Y yo estoy absolutamente convencido que ese reinventar tiene que venir, por ejemplo, con reescribir el estatuto del partido. Porque hay cosas que, sin duda alguna, las hemos defendido en la Asamblea, como por ejemplo cuando se discutió en su momento la despenalización del aborto, cuando hemos aprobado legislación en beneficio de grupos que han sido segregados históricamente, pero sin duda alguna creo que eso es parte del desafío, y no solo del PSC, Catrina, sino de todas las organizaciones políticas del Ecuador. ¿Crees que lleguen a ser bloque en estas Definitivamente. asambleas? Nosotros ¿Sí? vamos a tener un muy buen resultado electoral. Nosotros aspiramos por lo menos mantener el mismo número con el que llegamos, ojo que te digo, inicialmente Claro, a la Asamblea. Después se les fueron algunos asambleístas. Bueno, eso es parte de lo que conversábamos hace un momento. Yo creo que faltó claridad, yo creo que faltó lealtad y también nos equivocamos en escoger ciertos cuadros. Y ahí está, porque... ¿Quién se equivocó? Bueno, ¿Quién se equivoca? Jaime Nebot. La estructura en general. El proceso de los candidatos no solo es decisión de Nebot, y también debo decirlo, porque todo el mundo, no, Nebot es el responsable. No es así, no es así. Ahí hay un proceso, sin duda alguna Nebot tiene mucho que ver. Nos movemos por encuestas, nos movemos por perfiles y fundamentalmente por el respaldo que vamos a tener desde las bases, porque no hay actividad política si tú no lo haces desde las bases. Tú no puedes llegar a los barrios a contar al ciudadano lo que tú vas a hacer para resolver su problema si no tienes dirigentes y líderes comunitarios. Entonces, es parte de un todo, pero repito, creo que lo importante hoy es esta gran oportunidad de regresar a la Asamblea, de trabajar en una agenda desde el día 1 en este corto tiempo para empezar a resolver esos problemas que hoy nos preocupan, la vacuna y la extorsión, por ejemplo. ¿Crees que Jan Topic fue la mejor elección para la representación del candidato a presidente del partido? Definitivamente, Topic tiene muchas características y cualidades, y digo esto inicialmente. ¿No crees que tiene muchas características y cualidades para ser ministro del Interior? No, pongamos en este momento sobre la mesa, Catrina, cuáles deben ser las características elementales del presidente que el país necesita hoy.
en el momento en el que tenemos una embestida de la delincuencia, en el momento en que, bueno, aquí en Guayaquil, los negocios están cerrando a las 4 o 5 de la tarde y eso también está no solo llevándolos a vender menos, sino a que se pierdan plazas de trabajo. Topic tiene un plan de trabajo, tiene la experiencia, la capacidad, la decisión, el temple para ponerse al frente de los operativos, para ponerse al frente de la estrategia. Adicionalmente, un joven economista, no solo bien formado, tiene la empresa de seguridad más grande y más tecnológica del país, así como también es parte de una empresa que tiene una gran importancia en la amplitud tecnológica, Internet del Ecuador. Por lo tanto, sumado, obviamente, a un plan de trabajo que dice cuál es el camino a seguir para, por ejemplo, fomentar la agricultura, para fomentar la productividad, nos permite estar hoy presentándole al ciudadano una alternativa. Ya, pero somos sinceros, en 16 meses aproximadamente, promedio, digo, entre 15 y 18 meses que van a tener el actual gobierno, ¿qué se puede hacer? O sea, si hay problemas que no se pueden resolver ni que en 4 años en el país. ¿Sabes qué? Es un tiempo valioso y yo no coincido con muchas personas que dicen, sí, esto es un tema de transición. En lo absoluto. Tú puedes hacer muchísimas cosas para empezar a sentar bases y resolver los problemas porcentualmente. Te cito un ejemplo y Jan ha sido absolutamente claro. Yo voy a resolver el problema de inseguridad haciendo A, B, C, D, pero en estos primeros 14 meses mi meta es reducir en un 30% el número de robos, controlar la frontera para que se den menos muertes violentas como daños colaterales de la guerra de territorio que se está dando por el tema del narcotráfico. Cuando tú hablas con claridad, cuando tú presentas data y cuando tú te pones objetivos a cumplir, sin duda alguna, el tiempo va a alcanzar. La gobernabilidad, el PSC, en el caso no llegue Jan Topic, ¿está dispuesto a hacer acuerdos? La gobernabilidad en este momento es una de las cosas necesarias para poder como país resolver nuestros problemas. ¿Estás dispuesto a acercarse y conversar con todos los sectores políticos del país? Lo hice cuando estuve en la Asamblea Nacional y esa ha sido la práctica permanente. Lo que pasa es que aquí se ha satanizado y vamos a hablar clarito, vamos como tú lo haces, directo. En estos casi 2 años de gobierno de Lasso, la característica o el diálogo permanente fue, no puedo trabajar, me están obstruyendo, la asamblea que sí, que fue mala y por eso se fue a la casa y tuvo muchos problemas, es la responsable. No, el señor no afrontó la responsabilidad de gobernar porque constitucionalmente y legalmente lo podía hacer. Una asamblea sí que perdió el camino, una asamblea que se distrajo totalmente de las verdaderas causas ciudadanas fue parte del problema. Pero sin duda alguna, tenemos que desde el día 1, por responsabilidad con el país, esta es la agenda de trabajo, a mi juicio, no cabe otro camino que ponernos de acuerdo. ¿Qué vamos a hacer y proponer para apoyar en seguridad, en generación de empleo? Que estuvo justo antes que estuvo en ese mismo programa, que la Asamblea hizo muchas cosas que no las supo comunicar. Definitivamente, no solo tuvo un problema de comunicación, tuvo un problema de socialización en territorio con los ciudadanos en lo que estaba pasando. Se dieron reformas importantes, por ejemplo, en materia penal. Y sin duda alguna, hoy son un elemento más para que los jueces hagan su trabajo. ¿Cuál es el problema? Que la Asamblea no fiscalizó a los jueces y fiscales y los dejó sueltos. Ojo que no digo meterte en la justicia, digo, tú facilito, Catrina, pedirle las estadísticas mensualmente a los jueces y fiscales cuántos casos, por ejemplo, en delitos flagrantes por robo. Pero una de las quejas de Lasso era de que en este periodo que tuvo como gobierno, llamaron más de 300 veces a los ministros, que no los dejaron trabajar por eso. Entonces, si yo me pregunto, si una asamblea puede llamar 300 veces a los ministros para que vayan a comparecer a la asamblea, que me parece una exageración, o sea, está bien que vayan a comparecer, pero 300 veces, sorry, pero ya, ¿por qué no hicieron lo mismo con los jueces? Mira, ¿por qué no hicieron lo mismo con los fiscales? ¿Por qué no hicieron lo mismo con la gente que realmente tenía que darle explicaciones al país? Es que tienes razón, y eso es un tema sobre el cual yo vengo comentando. De que estaba ahí direccionado el ataque al gobierno. No, a ver, lo de Lasso es como en el tenis, no como en el ping-pong. Está desplazando la responsabilidad y creo que nadie discute el mal gobierno y la mala ejecución, tanto así que la ejecución presupuestaria fue pobre desde el minuto 1, y eso es otro tema. Pero dice Pablo Rosemena que la economía está en una cosa así impresionante. Bueno, estamos con los motores encendidos, motores importantes, grandes, así. Catrina, yo soy un hombre de calle, yo soy un hombre de territorio, y jamás este gobierno estuvo conectado con la calle ni con lo que pasa en el metro cuadrado del ciudadano.
Y eso hay que decirlo clarito. O sea, ellos estaban con aire acondicionado en el escritorio, declaraciones inconvenientes, impertinentes, totalmente alejadas de la realidad. Como por ejemplo en algún momento algún gobernador de que ya habían menos muertes violentas y menos robos en Guayaquil, cuando somos la ciudad que tiene el mayor número de robos y el mayor número de muertes violentas. Esmeraldas. Esa desconexión, sin duda alguna, es la que lleva a que el ciudadano los haya valorado de esa manera. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sin duda alguna, marcarle el paso ¿a quién? Al Consejo de la Judicatura, porque más allá de que no sirve para nada, pero está allí y existe en este momento, señores, ustedes tienen la obligación de mensualmente decirnos, claro está, requiriendo a jueces y fiscales, ¿cómo está pues el trabajo y la producción? ¿Tú crees que el Consejo de la Judicatura no sirve para nada? Bueno, yo creo que no debe de existir, ¿Ah, sí? porque lamentablemente ese órgano que constitucionalmente tiene competencias hace absolutamente lo contrario. La justicia debe tener su propio mecanismo de control y de autorregulación. ¿Y sabes cuál es el desafío? Y te lo digo como abogado y te lo digo como profesor universitario. Es que tenemos que preocuparnos verdaderamente de la calidad de jueces y fiscales que tenemos, de capacitarlos, Catrina, de darles las garantías para que puedan hacer su trabajo. Pero ¿cómo le vas a dar garantías si un juez está amenazado de muerte y un fiscal también? Si mañana no suelta a un allí viene el tema. Pero decía Paula Cabezas también que si en una potencial presidencia de Luisa iba a regresar al Ministerio de la Justicia, que ya no existe. ¿Tú estás de acuerdo con eso? A ver, es un tema que tenemos que analizarlo. Yo creo que tenemos que analizar este problema estructuralmente. Y para poder darle una solución al problema de seguridad, no solo tenemos que mirar la punta de la pirámide, que es la estadística, que es la realidad del número de delitos. Tenemos que hacer cosas paralelamente. Primero, desde la base, tenemos que recuperar espacios públicos y hay que trabajar con los municipios, los parques, las calles, las canchas. Tenemos que adecuar las escuelas y colegios. Tenemos que generar oportunidades para que todas esas personas que están trabajando, que son emprendedores o que son pequeños empresarios y los medianos y también los grandes, tengan acceso a capital de trabajo para que generen plazas de empleo y hay inversión. Y sin duda alguna, tenemos que mejorar la administración de justicia. ¿Cómo? Marcando el paso, depurando la justicia y también dándole garantías a los operadores. No es posible que jueces y fiscales vivan lo que tú estás diciendo. Tú coincides, porque también decía ella que ella dijo, no vengan a creer que hacen falta leyes en este país. En este país ya no hace falta ninguna ley. Absolutamente. En este momento en materia penal tenemos las herramientas legales necesarias. ¿Qué es lo que falta? Que se le apliquen en debida forma. ¿Qué es lo que pasa? Pero eso pasa con un montón de leyes en este país. No solo eso, hay mucha letra muerta. Y por ejemplo, en otros temas en los que necesitamos leyes no las tenemos. Por ejemplo, nos está tocando la puerta del fenómeno del niño. ¿Sabías tú que no tenemos una ley de riesgo? Sí, hay un sistema, hay una Secretaría de Riesgos, pero ¿cuál es lo correcto? Que exista en la ley un sistema claro que diga las competencias, señores. Usted junta parroquial, va a hacer esto, municipio, prefectura, yo gobierno central. Esta es la competencia y ahí está el recurso para que usted trabaje fundamentalmente en prevenir. Porque ahora, lamentablemente, vamos a ir simplemente reaccionando porque ya el fenómeno del niño está llegando. Por ejemplo, esos son los temas importantes que sí podemos hacer en 14 meses. Otro tema, Catrina, salud mental. Es tan importante trabajar en salud mental, tener una verdadera política pública que garantice el acceso a la medicina y a la atención en salud mental. ¿Cómo se hace para que la gente entienda que es un problema de de salud pública? ¿Cómo se entiende? Porque yo creo que ahí está el desafío, ¿no? Que se entienda que en el tema de salud mental a cualquiera le puede tocar la puerta en cualquier momento de la vida, en cualquier situación. Pero en un país como Ecuador, tan desigual, con tanta inequidad, con tanta pobreza, ¿cómo le podemos decir a una madre, a un hermano, a un padre, o simplemente al ser humano que la está padeciendo, que se preocupe de su salud mental cuando tiene que preocuparse en qué es lo que tiene que comer? Entonces, ¿cómo el Estado puede garantizar eso? Porque entiendo que tú desarrollaste un proyecto que Lazo lo vetó. Sí, yo presenté un proyecto en el 2019 en esa asamblea, y se empezó a partir de eso a discutir. Y esta asamblea que fue cesada en sus funciones aprobó un proyecto y que ha sido vetado por el presidente. Ese es uno de los primeros temas que tenemos que poner en la mesa de discusión. Catrina, la pandemia nos dejó muchísimas lecciones dolorosas. Perdimos amigos, perdimos familiares y muchas personas perdieron su empleo y no lo han podido recuperar hasta el día de hoy. Pero la pandemia puso sobre la mesa en discusión la importancia de la salud mental, porque la salud mental es ansiedad.
La salud mental es poder deprimirse. Y todo lo que está pasando hoy en día, el tema de violencia de género, el tema de las extorsiones, las vacunas, todo lo agrava. Y la salud mental debe ser parte de la formación de un ciudadano y de un ser humano. Y te lo digo ¿por qué? Porque si de niños nosotros, hablando de prevención y de educación, y lo podemos hacer creando el sistema desde la ley, somos conscientes de que tenemos que preocuparnos, manejar nuestras emociones, no solo que vamos a vivir más tranquilos, vamos a ser inclusive cuando seamos adultos más productivos. O sea, lo que me estás diciendo es que posiblemente se deba de incluir en las escuelas definitivamente alguna formación con respecto a la salud mental. A ver, Catrina, salud mental no solo pasa porque cuando tú tengas una crisis de índole psicológico, psiquiatra, tú tengas el derecho a que alguien te atienda y hablando de psiquiatría, a que tú puedas recibir la medicina que es bastante cara, déjame decírtela, o que tengas que ir a la Defensoría del Pueblo a exigir que el hospital público te atienda, sino que primero sea considerada también como una emergencia como la que te puede pasar si te cortaste el dedo y que tú puedas ir a los centros de salud a recibirla. Primera cosa. Segunda cosa, tenemos que preocuparnos que sea parte del proceso de educación y es allí cuando hablamos de la prevención. Los niños deben entender y aprender y a manejar y a conocer sus emociones. Yo te lo puedo asegurar que, bueno, tú eres un poco menor que yo, mucho menor que yo. Yo nací en 1980. Pero cuando tú eras chiquito y tenías algún tema y tú te sentías confundido o turbado, eras maleducado, eras malcriado y la forma de tratarlo era otra. Pero yo creo que el tiempo nos ha ido enseñando que tenemos que ocuparnos de ese tema, no solo preocuparnos, sino ocuparnos. Y un niño que pueda manejar sus emociones, pues sin duda alguna va a ser un ser humano productivo, más empático, y eso es a lo que yo me refiero cuando digo de crear un sistema. Es un desafío grande, pero si en un país como este, que no podemos entender de que las niñas son violadas y no pueden abortar, imagínate entender Catrina, que la salud mental es un tema de salud pública. O sea, digamos... Catrina, hay muchísimas personas que están siguiendo esta entrevista. Tú tienes muchísimo público de causas y muchísimo público joven. Y es que esto es una realidad. Esto lo estamos viviendo. Y yo creo que difícilmente alguien se escapa en algún momento de su vida de haber vivido una situación así. Claro, hay quienes lo pueden manejar, quienes nunca se enteran. O que tienen los accesos para manejarla, porque eso es un tema de accesos también. Sin duda alguna, ¿y sabes por qué es tan importante? Solo revisemos las estadísticas y los números. En Quito, solo en Quito, el número de suicidios ha superado el número de muertes violentas. Y tú tienes 5 provincias con graves problemas. Tienes a Guayas, tienes a Pichincha, tienes a Azuay, tienes a Esmeraldas, con toda esa ola de violencia. Por lo tanto, es un tema tan importante el trabajar en salud mental, entender una ley de salud mental, como lo es trabajar para resolver el problema de inseguridad, como lo es el, por ejemplo, llevar una reforma laboral para que en este país podamos ir a una contratación por horas, porque eso sí va a mover el mercado laboral. ¿Tú crees que en el país se ha priorizado lo urgente a lo importante? Yo creo que en el país, al menos legislativamente hablando, se ha trabajado en función de la coyuntura. Y en este momento, en el que estamos viviendo una grave crisis de inseguridad y también una grave crisis de falta de empleo, el camino es poner las cosas claritas, sea quien sea el presidente, y no importa cómo termine conformada la Asamblea Nacional, me refiero en cuanto a bancadas. Es que puede haber, Catrina, una agenda de mínimos que tenga tiempos. Ok, en 14 meses, ¿qué es lo que vamos a hacer para trabajar en el acceso a salud mental? ¿Qué es lo que vamos a hacer para que esté la legislación de riesgos? ¿Qué es lo que vamos a hacer para que los jueces cumplan su trabajo? Y otros temas importantísimos que yo no he escuchado al menos algunos candidatos a la Asamblea hablar de este tema. Apenas lleguemos, tenemos que discutir y ratificar o no un acuerdo comercial. ¿Con quién? Con China. Con China, con Corea y con Costa Rica. Claro está, tenemos que abrirnos al mundo, pero tenemos que preocuparnos que nuestra industria, nuestros productores también tengan beneficios, que no queden desprotegidos. Y aquí muy poco se ha hecho verdaderamente para la competitividad. Por ejemplo, te lo decía, capital de trabajo, crédito para poder ser productivo lo puedes dar, no hay que regalar el dinero. Pero tú puedes crear condiciones de la banca pública. La banca pública tiene que cumplir ese espacio, Catrina. Ahí sí me voy a reír. ¿Por qué? Porque la banca en este país es una banca de consumo, no es una banca de desarrollo. Es que allá vamos, porque cuando... Pero lo sabemos hace muchos años, porque y nunca se ha implementado. Catrina, es que tenemos que empezar, y eso es parte de esta nueva generación de la política. Los emprendedores, donde yo también me incluyo, es imposible casi que acceder a préstamos con intereses que te permitan de alguna manera crecer en tu empresa. Catrina, tú lo has vivido y no te lo tengo que contar, y yo también he intentado hacer emprendimiento y hemos sido parte de la estadística en cuanto al problema, la deserción, pero hay un tema, hay una ley de emprendimiento para fomentarlo. ¿Sabes cuál es el tema? Que no sea fiscalizado, el que se le ponga el dinero a esa ley para que la banca pública, que tiene una obligación,
de generar no solo políticas públicas, sino facilidades para crédito, lo haga. La ley ya está hecha, pero nadie se ha preocupado de exigir que se cumpla, por un lado. Por otro lado, hablando de violencia, la ley está hecha, pero no han puesto la plata para que la ley que va a combatir y erradicar la violencia de género haga su trabajo, para que las instituciones que son parte del sistema tengan recursos en materia de erradicar la violencia de género. Tenemos que trabajar con la sociedad civil. Las ONG que están en territorio, que tienen muchísimos años activando, tienen que ser parte del sistema. No pasa por regalar el dinero, pasa por facilitarlo con convenios de cooperación que permitan que verdaderamente no solo se trabaje, sino que se midan los resultados, Catrina, pero no se lo ha hecho. Pero es que a mí te escucho, y escuchaba a Paola, y seguramente ahora voy a escuchar a Patricio Carrillo, y siempre hay como que este halo de que vamos a hacer las cosas bien, que se necesitan tales cosas, en los cuales coincido contigo, he coincidido muchísimo con Paola, y en las campañas se ven en territorio, abrazan a la gente, pero al final del día, cuando están sentados en la asamblea, empiezan a primar los intereses políticos por sobre todas las cosas, y eso ha sido desde la asamblea de Lenín Moreno, porque claro, cuando Rafael Correa era presidente, digamos que tenía un poco más de gobernabilidad, ¿no? O sea, tenía una mayoría, creo que en la asamblea también, ¿no? Sí. Rafael Correa tenía la mayoría. Sí, era el bloque más grande. Era el bloque más grande. En todo caso, ¿cómo se hace para creer en los asambleístas que van a llegar ahora? ¿Cómo se hace para que el ciudadano diga, ok, sí? Porque hoy en día yo he llegado a escuchar de que ojalá nos quedemos sin asamblea, cuando realmente es una locura, porque la asamblea es una base de la institución democrática. Pero ¿cómo hacerle entender al ciudadano o hacerle que sienta que sí se puede confiar en los asambleístas, que sí hay gente? ¿Tú crees que hay gente capaz? O sea, hay 137, porque pedimos 137 de un país de más de 18 Parecería que es un millones. número mágico. Son 137. Catrina, las cosas sí pueden cambiar. Y todos en este momento, en este proceso, el 20 de agosto, tenemos la oportunidad de escoger bien. Hoy tú me has dado a mí la oportunidad de comentar lo que desde mi plan de trabajo tenemos y debemos de hacer en todos los temas que hemos tocado. Y parte por eso, por escoger bien. Segundo, porque el ciudadano haga lo que hace. Hoy hay un control social importante, desde el teléfono, desde la red social. Y tenemos que comprometernos a presentar periódicamente, no nuestra propuesta, cuál es el resultado de lo que hemos presentado como un plan de trabajo. En el periodo legislativo del que tuve la oportunidad de ser parte, todos los ejes programáticos que yo propuse los cumplí en cuanto a presentación de proyectos de ley y aprobación de proyectos de ley. Y dejé presentado un proyecto, por ejemplo, que buscaba nuevas modalidades contractuales para teletrabajar. Está en la ley el teletrabajo. Para que tengamos una jornada parcial especial, y está allí. Me batí y peleé para buscar eliminar esa famosa tabla de porte de drogas. ¿Y por qué te vas a batear y pelear en esos 16 meses? Precisamente para que trabajemos en marcarle el paso a la justicia, para aprobar la legislación de riesgos y para que tengamos una modalidad contractual que pueda ser pagada por horas. ¿Y sabes por qué? Porque eso va a dar espacio para que el emprendedor del que estábamos hablando puede contratar a alguien que hoy no le puede pagar ni siquiera la jornada parcial, pueda tenerlo colaborando, y para que las personas que quieren hacerlo lo puedan hacer para más de un empleador en el día. Claro, calculando el pago del beneficio de la seguridad social y respetando los derechos, porque ¿sabes cuál es otra discusión, Catrina? Aquí todo el mundo que dice defender los derechos de los trabajadores nunca habla de la mayoría, de los que no tienen empleo, que son 7 de cada 10 en este país. Por lo tanto, nosotros tenemos que, desde la ley, crear condiciones. Y hay nuevas modalidades contractuales que están vinculadas en el mundo entero, que existen en función del trabajo, desde las apps. Ya estamos discutiendo inteligencia artificial. Entonces nosotros tenemos que hacer reformas puntuales en el código, no ir a un nuevo código porque eso va a tomar muchísimo tiempo, eso sería utópico. Incluir modalidades que verdaderamente vayan a mover el mercado laboral, y eso sí lo podemos hacer en 14 meses. Es cuestión de capacidad y de claridad. Bueno, te vamos a estar mirando a ver si es que te pones a jugar Candy Crush en la asamblea como cierto No, para nada. ¿Sabes qué? Es que esas cosas tienen que cambiar. Eso es lo que yo le llamo, eso es parte de la vieja política. Y hay unos que se ofenden cuando tú pones en evidencia lo que está pasando. Lo importante es que no solo vayamos personas nuevas, que esas personas que van a ser parte de la asamblea tengamos la capacidad, tengamos la formación y fundamentalmente la experiencia. En este momento, que no es una transición, 14 meses, Catrina, es un tiempo importantísimo para sentar bases y empezar a resolver porcentualmente problemas. Y con lo que tú dices, Vicente, o sea,
la importancia de tener buenos legisladores porque son el espejo de las nuevas generaciones que en su momento están pensando en hacer política. Y si solamente estamos viendo en la asamblea gente que da vergüenza, ¿no? Entonces, ¿para qué quiero ir a la asamblea? Mira. ¿Qué voy a hacer en la asamblea si al final yo voy a ser parte de esa vergüenza? Entonces, creería yo que para la mayoría del país, o para todo el país, sin importar la tendencia política o la ideología, como le quieran llamar, o los gustos, la asamblea tiene que ser el órgano, uno de los más importantes, diría yo, para lograr que el país cambie, progrese y podamos resolver los problemas. Estamos en una especie de coma. Definitivamente la asamblea tiene que servir para la solución, no para entorpecer, no para el conflicto. Y ese es uno de los grandes objetivos. Tú hablabas de gobernabilidad. No hay otro camino que sentar una agenda que nos permita hablar de gobernabilidad. ¿Cuál es el punto de partida para que tengamos gobernabilidad? Los acuerdos elementales sobre los problemas que nos preocupan a los ciudadanos y los hemos conversado en esta entrevista. Yo estoy absolutamente convencido que es posible hacerlo, estoy absolutamente convencido de que podemos marcar una agenda legislativa y que el ciudadano va a ser actor fundamental en este tema, porque ya nadie quiere que se pierda tiempo. Ya la gente está no tenemos más tiempo, no solo con miedo, Catrina, la gente está hasta acá. No tenemos tiempo. Hasta acá. Gracias, Vicente. A ti. Gracias por tu tiempo, gracias por tu claridad y tu sinceridad en el tema, en todos los temas. Creo que eres un hombre joven, no es tan mayor que yo, solamente un año nomás. Un año nomás mayor, pero... Bueno, te ves tú muy bien, ¿eh? Somos muy jóvenes los dos, somos en los 40, que son los nuevos 20, dicen. Es correcto. ¿Sabes qué, Catrina? Gracias por la oportunidad. Para mí esto siempre es una valiosa oportunidad. Estás enamorado, además. Claro, Ve claro. que se le ve bien porque está enamorado. Claro, Dice claro. que se va a casar. Estoy feliz, estoy contento. Ay, estoy contento. No, sí, ¿sabes qué? Eso es parte del tema y simplemente quiero cerrar con algo. Para ser buen legislador no pasa solo porque tú tengas títulos universitarios o te llenes de títulos. Pasa verdaderamente, primero tu compromiso y tener las cosas claras. Y en este país necesitamos en la política claridad. No queremos más confrontación, no queremos más improvisados. Necesitamos claridad y capacidad y eso es lo que nosotros representamos. La lista que yo estoy liderando está conformada absolutamente por jóvenes. Jóvenes que todos tienen hasta 30 años. Todos han sido formados por nosotros. Todos vienen de una lucha de calle, pero fundamentalmente tienen valores y están comprometidos con un plan de trabajo, porque eso es lo importante, compromiso con el plan de trabajo, porque ese es el compromiso con el ciudadano. Gracias, Vicente. A ti. Mucho éxito. Muchas gracias. Y bueno, pues estaremos ahí, cuenta con el espacio para el debate, para lo que sea. Y te nada, visitaré como asambleísta para que por le hagamos favor, seguimiento a todo lo que hemos conversado hoy, sobre todo el tema de salud mental. que así sea. Gracias, Vicente. A ti. Hola, hola, seguimos con las entrevistas a los candidatos para la Asamblea Nacional en estas próximas elecciones y hoy estoy sentada junto a Patricio Carrillo, que ha tenido, estábamos conversando fuera de cámaras, que es como de las labores más, ¿cómo se puede decir? Distintas, diversas que has hecho, porque de la Comandancia General de la Policía, del Ministerio del Interior y ahora... Ahora, en la actividad política sí es algo nuevo para mí, ha sido muy lejano estos temas, pero estamos aprendiendo. ¿Cómo va esa campaña? ¿Cómo ha sentido a la gente en la calle? ¿Cómo Patricio Carrillo, fuera de esta imagen que la gente tal vez tiene de usted como que el policía, el duro, cómo ha sentido el cariño de la gente? No, yo he visto mucha esperanza nueva que tiene la gente en las candidaturas, en las personas. Hay una indiscutible pérdida de credibilidad en el político tradicional y la cara nueva, la figura nueva que viene y emerge, no con promesas, sino con la oferta de trabajar nada más en tratar de solucionar los problemas acuciantes que tiene la sociedad ecuatoriana, miran con esperanza. Así lo estamos nosotros recibiendo. Hemos recorrido gran parte del Ecuador ya, en algunos momentos acompañados de nuestro candidato Fernando Villavicencio, en otras con los candidatos provinciales de la lista 25, y miramos que hay entusiasmo, que se está perdiendo la apatía y que las propuestas que nosotros estamos proponiendo son bien recibidas porque son serias y buscan solucionar los problemas puntuales que tiene este país. Patricio, y eso me gustaría conversar contigo, porque de los problemas puntuales ya sabemos que la seguridad se nos desbordó. Desde su visión como persona que tiene total dominio de este tema,
¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo que realmente se puede hacer? Desde su mirada como excomandante general de la policía, desde su mirada mucho más formativa en el tema de seguridad, ¿qué se puede lograr? Mire, yo creo, Catrina, que lo primero es tener claridad conceptual. No se puede simplificar un problema tan complejo como es el de la seguridad. Atrás de la seguridad hay un fenómeno sociológico, hay un fenómeno económico, hay un fenómeno etnológico, inclusive antropológico, y nosotros hemos limitado esto a un problema de ciudadanos y de policía. Y ahí es donde no encontramos la voluntad política para convertir políticas de Estado. Ese es el primer error. El segundo, creo que no ha existido la priorización presupuestaria necesaria. No se puede dejar de invertir en seguridad. La seguridad, las dos políticas de seguridad más importantes pasan por economía y pasan por educación. Si no se invierte en educación y si no se reactiva la economía post-COVID, como quedamos muy golpeados, se va a deteriorar, como sucedió aquí. Pero todas esas, que entiendo porque es un problema social completamente y son círculos de violencia que se van construyendo por la desigualdad y la inequidad con la que estamos viviendo hace muchos años en el Ecuador, en 15 meses es muy complejo entonces asegurar de que la seguridad o que la violencia va a terminar, que se van a erradicar las bandas, que se va a acabar con el crimen organizado, que los secuestros, porque hoy, que no se sentía hace 2 años atrás, 3 años atrás, y mucho menos 6, 7 años atrás, a mí me da miedo salir a la calle. Sí, hay que reconstruir el tejido social en el mediano plazo, pero en el corto plazo hay que actuar de la forma coercitiva con el Estado. El Estado tiene un poder, pero ese poder se ha perdido el principio de autoridad. Hay que dignificar nuevamente las instituciones. Se ha perdido primero porque hay una forma agresiva de deslegitimar no solamente liderazgos, sino instituciones. Se ha deslegitimado a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, se les ataca permanentemente como que son solamente elementos represivos o elementos que están al servicio del gobierno de turno, y esa no es la verdad. La policía está al servicio de los ciudadanos y hay que dignificarla. Pero ¿cuál es la mejor forma de dignificarla? Equipándola, dándole un entrenamiento y capacitación adecuada con formación en derechos humanos, pero por sobre todo, dándole una capacidad especial en la norma y en la ley para que la legítima defensa sea privilegiada. Pero más allá de desprestigiarla, y me imagino que se habla también por lo que pasó con María Belén Bernal. Corrupción, escándalos. Corrupción, porque son cosas que han sucedido. O sea, María Belén Bernal estuvo ahí, usted era parte del gobierno en ese momento. Y tal vez hubo decisiones del Estado, en ese caso, de tumbar un edificio como que pretendiendo de que eso iba a solucionar el problema más allá. Se entiende que no toda la policía es como Germán, no me acuerdo de Cáceres. Obviamente no es así, es un elemento. Pero se está trabajando dentro de la policía para que eso cambie. Se ha pensado porque yo entiendo que desde el punto de vista de la persona que forma parte de la institución es, oye, nosotros nos estamos todos los días presos para proteger a la gente. Pero como todo, la noticia mala es la que se hace grande, siempre. Eso es justamente, Catrina, simplificamos el problema y le reducimos a un hecho. Pero en la práctica, ¿cuál es la política de género que existe en el país? Nosotros tenemos, mire la hipocresía y el doble discurso que existe. Hoy hay candidatos a la Asamblea Nacional que tienen problemas de violencia intrafamiliar, denuncias de acoso psicológico, de acoso sexual, denuncias inclusive de no pago de pensión alimenticia a sus hijos. Todo ese mecanismo es violencia de género. Hay que ubicar. En otros países que han hecho, han prohibido la participación política y la participación como en el servicio público de estas personas, porque un sujeto con estas características, con un espacio de poder, termina rompiendo con todo lo demás. La policía es el reflejo de lo que es la sociedad ecuatoriana y este hecho lastimoso que sucedió en un lugar donde no debía haber sucedido, que se cometieron una cadena de omisiones, que estoy de acuerdo que debía haber responsables. Yo planteé eso, transparencia. Tenían que, no en el hecho penal, pero sí en el hecho administrativo, responder. El mando especialmente, porque son aquellos los que tienen que velar por la disciplina. Pero se rompieron muchos conceptos. Sin embargo, el gobierno decidió al revés. Decidió separar a quien dirigía la política y conservar a todo un mando que debía haber respondido. ¿Qué permite eso? En el mensaje hacia abajo,
que no pasa nada, que hay que simple y llanamente tener un respaldo político y poder continuar. Así las instituciones no pueden progresar. La policía necesita un régimen disciplinario fuerte, ya no solamente un reglamento, una ley. Eso es lo que también le ha debilitado, porque al incorporarle en un código orgánico de entidades de seguridad ciudadana, le quitaron leyes especiales. Esa dignificación hoy se necesita para la protección y tutela de nuestros propios derechos en la calle. ¿Y qué se puede lograr en estos 15 meses, 16 aproximadamente, de este gobierno corto, porque no creo que sea transición corto con esta asamblea, para mejorar lo que está pasando? Mucho. ¿Qué? Se puede hacer muchísimo, porque lo que tenemos es un sistema permisivo para que la economía ilegal y el crimen organizado siga desarrollándose y siga creciendo. Ahora nosotros tenemos que sentar las bases para cambiar esa realidad. Nosotros debemos crear condiciones favorables para que los ciudadanos puedan desarrollar con confianza, con seguridad jurídica, con seguridad integral en protección de sus propios intereses. Mire lo que está pasando. En exclusión financiera nada más. 8 de cada 10 ecuatorianos no pueden acceder a créditos formales. 8 de cada 10 ecuatorianos. Estas 8 personas encuentran, desde la exclusión financiera, encuentran una posibilidad en la usura, en el chulco, y a través de estos mecanismos no solamente que se genera violencia en las calles. ¿Cuántos de los homicidios y del sicariato que estamos viviendo no tienen que ver solamente con la presencia de narcotráfico, sino también con estas formas de violencia? Ya se han identificado, esto no es un tema aislado, es un tema grave. En segundo lugar, ¿cómo nosotros podemos controlar el poder criminal que tiene el crimen organizado a través de 2 elementos? El primero, la economía ilegal. Mientras más grande es la economía ilegal, más poder tienen el crimen organizado. Y ese poder ya no solamente es fuerza y violencia en las calles, es poder político el que buscan para retrasar y para poder seguir colocando. Ese dinero de la usura es dinero ilegal que viene de todos estos mercados de alta rentabilidad. Ya el Foro Mundial Económico presentó cifras. Del 8 al 15% del Producto Interno Bruto a nivel mundial tiene que ver con este tema. Y en el Ecuador, ¿cuánto es economía ilegal que está generando la violencia? Hemos tenido un presidente banquero, que en teoría debería de saber, o debe saber, o lo han dicho, de que lo que usted me está diciendo en este momento. En este país, hablaba también con el asambleísta Tayano, que se acaba de ir, que en este país la banca es de consumo, no de desarrollo. Por lo tanto, acceder a un préstamo para quien sea es súper complicado. O sea, realmente es complicadísimo, ¿ya? O sea, no es como en Estados Unidos que tú vas a ver y te prestan plata para que te desarrolles. No, aquí no. Aquí te piden hasta la casa antes de que te prestarte un poquito para ver. Eso es lo que hay que cambiar. Pero si no se ha hecho y se ha querido cambiar, ¿por qué no? Porque hay cosas que son, porque parece que son cosas ya tácitas, como que normales, pero no se ha hecho nunca. ¿Por qué tendríamos que creer que se va a cambiar ahora? Teniendo en cuenta que la gente piensa que la asamblea casi que no debería existir, lo cual es un error. No, en democracia tiene que haber una función tan importante como el legislativo, pero es justamente en esta asamblea que tenía poca empatía con los problemas sociales, pero que más bien se dedicó a conspirar, lo que hay que cambiar. Si la composición viene a ser la misma y vienen con la misma ideología de oponerse a todo, va a ser muy, muy difícil que podamos salir del bache que ahora estamos. Pero ¿por qué? Por esa misma razón no se han debatido leyes que son fundamentales. Por ejemplo, la ley orgánica de la función judicial. ¿Cuál es el modelo que tenemos nosotros que nos garantice independencia, pero también probidad e integridad? Cuando tenemos cantones que están inundados por la presencia del crimen organizado con jueces multicompetentes y sin fiscalía. Ese modelo es el que hay que cambiar. Hay ahora, especialmente en frontera y en las provincias de la costa del Pacífico, que necesitan un modelo mucho más fuerte de justicia. En segundo lugar, ¿cuándo nos hemos dedicado a revisar la ley de inteligencia y la ley de contrainteligencia? Hablamos de que hay que depurar instituciones, pero ¿cómo lo hacemos si no le damos capacidades especiales? Y si el Estado no quiere tener esa capacidad especial. La ley de inteligencia, ¿qué hace?
ubicar las dinámicas al interior del Estado ecuatoriano que están favoreciendo al crimen organizado. El Poder Judicial también es un problema. Es Si parte hay de... independencia de poderes, en teoría no se puede, la Asamblea no puede meterse dentro del Poder Judicial. Sí, pero se puede, a través de la reforma a la ley, crear el modelo y definir un modelo conjuntamente con ellos, insisto, que dé independencia, pero que también garantice a los ciudadanos integridad y probidad. Caso contrario, sin justicia no va a haber nunca seguridad y sin seguridad no va a haber democracia. Como si no solucionamos este problema puntual. Por eso lo hemos definido y Fernando Villavicencio lo ha planteado claramente, igual en las listas 25. Si no somos disruptivos contra la mafia, no va a haber progreso y desarrollo para el país. Sin mafias hay progreso, al revés. Entonces, hoy es el momento histórico para dejar sentadas muchas bases y sacar leyes que no las llevamos como una propuesta inicial, que están ahí guardadas pero que no quisieron debatirlas justamente no porque no comprendan el fenómeno, porque hay un interés de que se queden ahí archivadas. La ley de extinción de dominio, que permite quitarles y debilitar la economía criminal en manos de delincuentes. Ese es un tema fundamental e importante también. Si cómo generamos confianza con la inversión internacional y nacional, si acá a cada momento estamos cambiando las reglas de juego, no somos capaces de reconocer que hay corrupción, que hay una agenda de impunidad, que han existido sobornos, coimas en la contratación pública. Hay que fiscalizar instituciones como la Unidad de Análisis Financiero, como las aduanas, como el Servicio de Contratación Pública. Todos estos mecanismos son importantes porque el crimen organizado tiene dos medios. Cuando uno investiga y cuando uno se involucra en temas de seguridad debe tener claro tres dinámicas: medios, motivos y oportunidad para el delito. Cuando estamos hablando de delincuencia común, de esa que cotidianamente le afecta al ciudadano normal en la calle, ¿ellos qué utilizan como medios? Una motocicleta sin placas, porque la ciudad no es capaz de entregar una identidad y permanecen en anonimato. Un arma sea de fuego o un arma blanca, un cuchillo y algo para intimidar. Pero la motivación es personal. Cuando hablamos de crimen organizado, es economía fundamentalmente, la motivación es política y atrás de esto utilizan ¿qué medios? Los medios de comunicación. ¿Cuánta información encriptada circula por todos estos mecanismos? ¿Y quién responde por esa información para llevar elementos de convicción, para saber cómo está funcionando? Ahora ya nos viene la ciberdelincuencia, la cibercriminalidad y cómo estamos preparándonos para todos esos eventos. Patricio, ¿usted cree que hay candidatos que están ofreciendo cosas que no se van a poder cumplir? Indiscutible, hay mucho populismo y eso es parte de la desgracia, porque saben que a ellos lo esencial es llevarles un distractor, un mecanismo ahí que les cautive como un sándwich, un pan, un mecanismo de repartición. ¿Usted qué opinión le merece a Nayib Bukele? ¿Cree que un gobierno como Nayib Bukele se podría aplicar en el Ecuador? Yo creo que sí, pero hay que manejar claramente algunos conceptos, especialmente el tema de derechos humanos. No se puede deshumanizar a instituciones como Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Estas instituciones son las que nos garantizan respeto a todos nosotros. Por eso la formación de ellos es esencial. ¿Qué se requiere en su equipamiento? Previo a dar ese paso, ¿qué necesitamos nosotros? Equiparle perfectamente a la policía. Cámaras personales para que registren el procedimiento, armas no letales para hacer uso progresivo y gradual de fuerza, luego armas traumáticas y armas de fuego. A Nayib Bukele lo acusan de atentar incluso con los derechos humanos. Por eso, esta parte coercitiva es necesaria, pero sin violar derechos humanos. Esa es la parte en la que yo pongo una distancia, una pared, un cortafuegos, porque nosotros tenemos que respetar los derechos humanos. Vivimos en democracia y tenemos que aprender a resolver un fenómeno como el de la inseguridad en democracia. Pues las marchas, me parece interesante lo que usted dice, porque a usted se lo ha acusado muchas veces de ir en contra de los derechos humanos, sobre todo en las marchas de octubre y junio pasadas. Es que esos son los relatos que pone la gente que no quiere realmente solucionar los problemas. Mire, se habla de que en el Ecuador en junio del año anterior perdieron la vida un número de personas, pero no se dice de cuántas se salvó. No se dice de todas aquellas personas a las que se les facilitó para que puedan llegar a una asistencia de salud, la seguridad alimentaria, en los mismos centros penitenciarios para que no existan masacres. ¿Qué pasaría si no garantizábamos la alimentación en un centro penitenciario? Una masacre en medio de una paralización de la irracionalidad política se pasaba también a la otra irracionalidad en todos los espacios. ¿Cuántas vidas se salvaron en estos procesos? Y sin embargo de esto también se han perdido la salud mental, los suicidios, que son producto de estos mecanismos que han cortado
los emprendimientos que han terminado con negocios. Esto es parte del conflicto, que no lo queremos ver. Por eso, insisto, la frase que dije al inicio, es un problema muy complejo que no puede tener una visión muy simplista como lo queremos mirar a ratos. El fenómeno del niño. El fenómeno del niño es un tema grave y ahí viene otra deuda con la Asamblea Nacional. ¿Dónde está la ley de gestión de riesgos? ¿Cómo queremos ahora ayudarles a los municipios? Se trabaja siempre en 3 momentos, en el antes, en el durante y en el después. En el antes hay que hacer prevención, pero la prevención es básicamente, todavía estamos a tiempo. Estamos a tiempo de proveer recursos, por ejemplo, los cantones más afectados, ya tienen el mapa de riesgos. Pero si no se puede proveer ni chalecos a la policía, van a proveer recursos para los cantones. Esa gestión del gobierno, que es una gestión por falta de planificación y por falta de voluntad política para priorizar los presupuestos, nos va a pasar una factura indiscutiblemente. Pero eso es lo que hay que trabajar. ¿Cuándo? Cuando anclamos la ley a un plan. Pero eso es lo que no ha existido. Usted acaba de decir que todavía hay tiempo, y todavía le queda tiempo a Ecuador para pasar el tema de la violencia, o cree que estamos ya, como que ya no hay vuelta atrás. No. Yo creo que hay muchas ventanas de oportunidad. El ecuatoriano no es un personaje violento, nuestra cultura no es esa. Tenemos que devolverle, pero sacando del anonimato a aquellos que están medrando. Quienes están medrando, quienes están beneficiando del narcotráfico, del microtráfico, del contrabando, de la minería ilegal, del tráfico ilícito de migrantes, de la trata de personas, de los delitos ambientales, a esas personas hay que sacarles del anonimato. Por eso no quieren la ley de inteligencia, la ley de contrainteligencia, la ley de extinción de dominio, que están desde el año 2015, pero que no pasan de primer debate. Patricio, la gente, ¿por qué tiene que votar por Patricio Carrillo? Mire, nosotros creemos y estamos haciendo una propuesta seria. Nosotros no hacemos ninguna promesa. Lo único que decimos es trabajar para sacar adelante el país sobre la base de la reforma que se necesita frente a la presencia de crimen organizado. Nosotros estamos apoyando una candidatura que creemos es la única opción y la única que nos está diciendo vamos a luchar contra las mafias, y por eso gente de honor se ha unido, que es el servicio pasivo de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que podríamos estar cómodos en nuestra casa descansando, somos jubilados, pero la patria es la que nos necesita hoy. Es un momento crítico y un momento histórico. O defendemos la democracia o nos vamos con principios de autoritarismo, pérdida de libertades y derechos, y vamos a vivir lo que lastimosamente otras sociedades de la región están viviendo. Desesperanza, migración y cada vez mirar cómo el despeñadero se va acercando a la sociedad ecuatoriana. Eso no queremos para el país. No somos así. No es el país que nosotros recibimos y no es el país que nosotros queremos dejar como legado. Muchísimas gracias por esta entrevista, por tu tiempo. Gracias, el Catrina. mayor de los éxitos, y ojalá que llegue a la Asamblea. Ojalá. Hace falta diversidad, como siempre hemos dicho, que diálogo, debate con altura y con gente preparada sobre todo. Sí, esperemos gozar de la confianza de los ciudadanos y nosotros estaremos permanentemente conversando y rindiendo cuentas a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a todos por acompañarnos en este primer programa con asambleístas. Infórmese, busque por quién votar. El próximo 20 de agosto vote con conciencia y la próxima semana tenemos una cita más en Turcafé. Nos vemos. Chao. Muy bien, gracias, Carolina. No, pues muchas gracias a ustedes siempre. Turcafé es auspiciado por Paz, disfruta de lo simple.